Hoy en día, la forma en que interactuamos con nuestros datos se ha vuelto increíblemente compleja, y fragmentada. Ya no es solo el software interno en la oficina. Accedemos a la información a través de aplicaciones web desde casa, apps móviles en el tren, APIs que conectan servicios de terceros e incluso, y esto es más reciente, a través de modelos de lenguaje de IA que consultan nuestras bases de datos mediante protocolos como el Model Context Protocol o MCP. Cada uno de estos puntos de acceso es una puerta potencial, y esta proliferación ha creado una superficie de ataque gigantesca. Esto nos obliga a plantear una pregunta fundamental sobre cómo construimos nuestras defensas. ¿Cuál es la arquitectura de seguridad más eficaz para proteger los datos en los sistemas distribuidos y, sin perímetro de hoy? Lo que tenemos sobre la mesa hoy plantea dos caminos, dos filosofías casi opuestas. Por un lado, yo defiendo que la clave está en una estrategia de defensa en profundidad de múltiples capas. Se trata de evolucionar y fortalecer los principios que ya conocemos, con una gestión de identidad robusta, protocolos seguros y pasarelas de control en cada frontera del servicio. Y yo, por otro lado, sostengo que esas capas, aunque bien intencionadas, son insuficientes porque no atacan la raíz del problema. La verdadera seguridad exige un cambio de paradigma para erradicar la vulnerabilidad principal, los standing permissions o permisos persistentes. Para mí, el futuro reside en un modelo centrado en los datos que aplique un acceso just-in-time. Bien, comencemos por establecer mi posición. Mi enfoque no es quedarnos anclados en el pasado, sino aplicar una evolución pragmática de los principios de seguridad que han demostrado su eficacia. Lo llamamos defensa en profundidad. Para gestionar la identidad de forma centralizada, nos apoyamos en un servidor de autenticación robusto que utiliza estándares de la industria como OpenID Connect. Piensa en esto como un sistema que permite que un único inicio de sesión seguro gestionado desde un punto central funcione a través de múltiples aplicaciones y servicios. Hasta ahí de acuerdo. La centralización de la identidad es fundamental. Exacto. Y para controlar el acceso, implementamos pasarelas de seguridad. Imagina un Execution Gateway como un portero inteligente, o si quieres un control de seguridad de aeropuerto para nuestras APIs. Antes de que cualquier petición llegue a nuestra lógica de negocio, esta pasarela valida las credenciales, verifica que los parámetros de la petición se ajusten a un esquema predefinido, impone límites para evitar abusos y, crucialmente, registra toda la actividad. Además, cada microservicio debe validar de forma independiente todas las entradas que recibe, un patrón conocido como Defense in-Depth Validation. O sea, ningún servicio confía ciegamente en otro. Este modelo de capas protege cada eslabón de la cadena y se alinea perfectamente con marcos establecidos como el modelo Zero Trust Architecture del NIST, que se basa en Policy Enforcement Points para aplicar estas reglas en tiempo real. Entiendo perfectamente la lógica y el atractivo de ese modelo. Es ordenado, es estructurado y se basa en conceptos que conocemos bien. Pero ahí es donde, con todo respeto, creo que reside su debilidad fundamental. Todo tu sistema sigue dependiendo de los standing permissions, esos permisos que están siempre activos esperando a ser usados o abusados. El control de acceso basado en roles, el famoso RBAC, es el ejemplo perfecto de esto. Las filtraciones de datos más devastadoras de los últimos años, como las de Snowflake o Microsoft, no ocurrieron porque unos hackers rompieran cifrados o encontraran un fallo en una pasarela. No. Ocurrieron porque iniciaron sesión con credenciales válidas que habían sido robadas y una vez dentro explotaron los permisos preexistentes y demasiado amplios de esa cuenta para moverse lateralmente sin que nadie se diera cuenta. Es que no forzaron la cerradura, usaron la llave que encontraron debajo del felpudo. Por eso, la única solución real es abandonar por completo el concepto de permisos persistentes. Debemos adoptar un modelo de cero permisos persistentes, o sea, Zero Standing Privilege. En este paradigma, el acceso se concede a registros de datos individuales para un propósito específico solo en el momento exacto en que se necesita y se revoca inmediatamente después. Este es el concepto del Data Enclave. Imagina que en lugar de proteger el edificio entero, creamos una sala segura, temporal y a medida para cada reunión que se autodestruye al terminar. No se trata de asegurar el camino hacia los datos, sino de asegurar los datos mismos en el momento preciso del acceso. Ese es un punto interesante, el del movimiento lateral, pero creo que subestimas la función de las pasarelas. No son un simple muro. Un Execution Gateway es nuestra primera y más importante línea de defensa activa. Es un punto de control crítico que, como he dicho, valida,
impone límites y registra. Es la forma en que aplicamos la política de seguridad antes de que una solicitud maliciosa, incluso con credenciales válidas, pueda alcanzar la lógica de negocio y empezar a hacer daño. Puede detectar anomalías, como una petición que pide 1000 veces más datos de lo normal, y bloquearla. Un momento, pero esa pasarela, por muy inteligente que sea, ¿no se convierte simplemente en un nuevo perímetro que defender? Seguimos pensando en términos de muros y puertas. La pasarela protege la entrada, pero el ataque a Snowflake es el contraargumento perfecto a tu defensa. Los atacantes pasaron la puerta porque tenían las credenciales robadas de un empleado. La pasarela dijo «adelante». Y una vez dentro, ejecutaron un select from en tablas masivas porque el rol de ese empleado tenía esos standing permissions. La pasarela no resolvió el problema de los permisos excesivamente amplios y duraderos que permiten el movimiento lateral. Es como si la seguridad del museo revisara tu entrada meticulosamente, pero una vez dentro te diera la llave maestra de todas las vitrinas. El verdadero riesgo no siempre está en la entrada, sino en la libertad de movimiento una vez dentro. Vale, entiendo tu punto sobre el riesgo interno, pero tenemos que ser realistas. Lo que propones es realmente viable a gran escala. Implementar un sistema just-in-time para cada registro de datos, para cada consulta, suena a una pesadilla operativa y de rendimiento. El control de acceso basado en roles, RBC, y la seguridad a nivel de fila, Row Level Security o RLS, son mecanismos probados, eficientes y, sobre todo, manejables para aplicar el principio de mínimo privilegio. Representan un equilibrio necesario entre la seguridad teórica perfecta y una implementación práctica. La seguridad perfecta no puede lograrse a costa de paralizar el negocio. Ese es el argumento clásico, el del rendimiento y la complejidad, pero creo que ignora dos realidades. La primera es el fenómeno del privilege creep. Es algo que todos hemos visto. Los roles de RBAC inevitablemente acumulan más permisos de los necesarios con el tiempo. Es como si cada vez que un empleado necesita una llave para una puerta nueva, en lugar de darle solo esa, le damos el llavero completo del conserje. Con el tiempo, casi todo el mundo tiene el llavero maestro, y nadie se acuerda de por qué ni se atreve a quitar llaves por si algo deja de funcionar. La arquitectura de Data Enclave que propongo automatiza precisamente esa gestión, creando permisos temporales que no se acumulan. Y en cuanto al rendimiento, bueno, ese argumento es cada vez menos relevante. La eficiencia de las tecnologías de contenedores y la computación sin servidor modernas hace que el coste de crear estos entornos aislados y temporales sea mínimo. El verdadero coste no es la implementación de un modelo más seguro, sino el de una filtración de datos que puede ascender a decenas de millones. Tenemos el caso de un cliente del sector financiero que, al implementar controles granulares just-in-time, redujo su tiempo de respuesta a incidentes de 72 horas a solo 28 minutos. ¿Por qué? Porque el radio de la explosión de cualquier credencial comprometida era minúsculo. Ahí tienes el retorno de la inversión. De acuerdo, tocas un punto sensible con el privilege creep. Es un problema real. Pero pensemos en otro aspecto. Los desarrolladores, la gente que construye los sistemas. Con un sistema RBC bien definido, una desarrolladora sabe con qué permisos cuenta su aplicación. Es predecible, pueden programar en base a ello. Tu modelo de just-in-time introduce una capa de complejidad y potencialmente de fricción. Cada vez que su código necesita acceder a un dato, tiene que pasar por un proceso de solicitud de permiso temporal. ¿No estamos creando un obstáculo que ralentizará la innovación y frustrará a los equipos de ingeniería? Lo entiendo como una fricción si lo miramos con los ojos de hoy, pero yo lo veo como seguridad por diseño o security by design. Obliga a los desarrolladores a ser explícitos y conscientes sobre qué datos necesitan y, lo más importante, por qué. Se acabaron las consultas perezosas y peligrosas como el select asterisco. Les fuerza a adoptar el principio de mínimo privilegio desde la primera línea de código. Además, no tiene por qué ser un proceso manual y frustrante. Gran parte de esta orquestación se puede automatizar. Las herramientas modernas pueden gestionar estas solicitudes de acceso a efímero como parte del pipeline de integración y despliegue continuo, del CIS-CD. La seguridad deja de ser un parche que se añade al final para ser parte integral del ADN del software. Incluso si la fricción para el desarrollador es manejable, consideremos la auditoría y el cumplimiento normativo. Un servidor de autenticación y una pasarela centralizados ofrecen un punto de consolidación perfecto para el registro de eventos. Podemos registrar cada intento de autenticación, cada solicitud de acceso, cada error.
Si combinamos esto con una plataforma de auditoría que normalice los registros de diferentes bases de datos, obtenemos una visibilidad completa que simplifica enormemente el cumplimiento de normativas como GDPR o SOX. El sistema es auditable, centralizado y manejable. Ahí es donde, de nuevo, creo que el enfoque se queda corto. Tu sistema audita la solicitud de acceso, la petición en la puerta de entrada, pero no necesariamente tienes una trazabilidad granular de lo que ocurrió después de que se abriera la puerta y cuál fue el alcance real de esa sesión. Es como registrar quién entra al arsenal, pero no cuántas armas cogió ni cuántas balas disparó. Un modelo de data enclave genera una pista de auditoría inalterable por diseño. El acceso se rige por un contrato de datos temporal que define con precisión el quién, el qué, el cuándo y el por qué. El registro de auditoría es en esencia un historial de estos contratos ejecutados. Responde a las preguntas clave que exigen los reguladores con una precisión quirúrgica. ¿Estaba autorizada la acción? ¿Operó el usuario dentro de los límites exactos de su función para esa tarea específica? Esta granularidad es fundamental para construir una cadena de evidencia sólida, que es precisamente el punto débil de muchos sistemas de auditoría tradicionales. En resumen, y tras escuchar tus argumentos, sigo convencida de que un modelo de seguridad pragmático y en capas, basado en una gestión de identidad robusta, protocolos seguros como OIDC y pasarelas de control inteligentes en cada frontera, sigue siendo la estrategia más eficaz y sobre todo alcanzable para proteger los sistemas complejos de hoy. Se trata de fortalecer y adaptar defensas probadas al nuevo paradigma sin perímetro, no de reinventar la rueda con un coste operativo que puede ser prohibitivo. Y mi conclusión es que, si bien esas capas son beneficiosas como una primera línea de defensa, no abordan la falla fundamental y la causa raíz de las brechas más dañinas, los standing permissions. La evolución necesaria para alcanzar una verdadera arquitectura Zero Trust es un modelo centrado en los datos que utilice conceptos como los data enclaves para implementar un acceso just-in-time y de mínimo privilegio real. Solo así podremos prevenir el movimiento lateral que resulta tan devastador en las filtraciones de datos actuales. El desacuerdo fundamental, por tanto, persiste. La pregunta que queda en el aire es: ¿debemos perfeccionar las defensas perimetrales y de identidad que ya poseemos, haciéndolas más inteligentes y adaptables a un mundo sin fronteras claras? ¿O es imperativo dar un salto valiente y adoptar un paradigma completamente nuevo, centrado no en proteger el acceso, sino en proteger el dato mismo en el instante en que se usa? El material que hemos explorado hoy ofrece argumentos sólidos para ambas vías, sugiriendo que el camino a seguir probablemente no sea una elección binaria, sino una combinación inteligente de la mejora continua de las prácticas actuales con la adopción progresiva de estas nuevas y potentes arquitecturas.